Y el segundo es vendajes. Entonces, hay que ver las características de su uso, sus indicaciones, cuál es su utilidad en realidad en relación al uso de estos elementos que también son parte de procedimientos complejos, pero que sí se utiliza de una forma de repente considerando aspectos no solamente relacionados a lo que generalmente se cree que son utilizados para hacer una cobertura de una herida, ¿no? En este caso es tomar en cuenta diferentes características que tienen estos apósitos y obviamente su constitución para ver en qué tipo de heridas se van a utilizar. Empezamos primero por lo que son la definición de los apósitos, y en este sentido podemos nosotros ver que en las imágenes que tenemos acá, por ejemplo, tenemos heridas que pueden ser bastante superficiales, que solamente abarcan lo que es la parte de la epidermis y la dermis y quizás un poco de tejido subcutáneo. Sin embargo, también hay heridas que son mucho más profundas, donde podemos observar no solo pérdida de tejido subcutáneo, sino que incluso ya hay un tejido granular e incluso se puede observar el tejido muscular, ¿no? Incluso hasta hueso. Y no solamente se trata de un tejido limpio, sino puede ser una herida que ya contenga material contaminante o material de repente tejido muerto, como estaríamos hablando del tejido necrótico. En ese sentido, vamos a hacer primero las definiciones y luego vamos a ver sus usos, ¿sí? ¿Qué es un apósito o a qué se considera un apósito? Generalmente, por todo lo que se ha visto en relación a la evolución y al tiempo que ha ido transcurriendo, los apósitos eran como una especie de almohadillas o de compresas, o vamos a decir también lienzos de tela, que cubrían ciertas regiones de heridas que podrían haber sido superficiales, pero que tenían un objetivo de que no se contaminen y de que obviamente promuevan lo que era la cicatrización, ¿no? En ese sentido, es importante en este sentido saber que actualmente los apósitos están diseñados de una forma o almohadancias adheridas a estas, o son como ya no estos lienzos, sino hidrogeles o sustancias que se van a ir a unir con el tejido afectado para ir desprendiendo sustancias que pueden hacer la diferencia en lo que es la cicatrización de esas heridas o de repente el retiro de gérmenes, ¿no? En este sentido, vamos a ver que actualmente se ha invertido de tal forma la tecnología en este tipo de sistemas de hacer, dime. Sí, ¿cambia? Oh, ya, espera un ratito. ¿No cambia? Ahora, ya, ¿y ahora cambia? Ok, entonces ya habíamos dado primero la definición y ahora estamos hablando de la actualidad en el sentido de que estas heridas hacen una evolución, no solamente en el sentido de la tecnología, sino en el sentido de lo que significa el tipo de heridas que actualmente se presentan, ¿no? Por el tipo de enfermedades y patologías que se han ido desarrollando.
Es importante también tomar en cuenta en esto el hecho de lo que significa la fisiología y el tipo de tejido que es afectado en relación a esta forma en que se va a realizar la curación. Permítanme 2 minutos. Ok. Entonces, considerando todo esto, podemos indicar que el objetivo de un apósito, de forma general, es promover la cicatrización de las heridas al proporcionar un ambiente estéril, apto para que puedan desprenderse células, como por ejemplo el tejido esfacelar, y puedan más bien facilitar lo que es la granulación, la formación del tejido granular y obviamente la presencia del tejido epitelial. Antiguamente se creía que la mejor forma de hacer una curación era utilizando apósitos secos. Sin embargo, hoy en día se tiene evidencia que la mejor forma de curar una herida es utilizando apósitos estériles, pero que sean húmedos y además que permitan el intercambio de oxígeno y CO2 para que más bien este tipo de proceso de cicatrización sea más acelerado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una herida quirúrgica, donde se supone que es una incisión limpia, estéril, y que no se esperaría ningún tipo de complicación, como por ejemplo la formación de algún absceso o la dehiscencia de puntos. En estos casos, por ejemplo, donde los bordes son netos, como ustedes pueden observar aquí en la imagen, que bueno, esta es una herida infectada, pero en el caso de que fueran los bordes netos, la forma de utilizar los apósitos son a través de apósitos secos, solamente impregnados en una solución que no, más bien no produzca humedad, para evitar así la maceración de estos bordes y más bien así evitar el retraso en lo que es la cicatrización, ¿no? Entonces, todo depende, jóvenes, del tipo de herida y por qué van a utilizar este tipo de apósitos, ¿no? Pero de forma general vemos que es para promover la cicatrización. En este sentido, es importante tomar en cuenta que hay otro tipo de heridas, como pueden ver ustedes acá, las heridas crónicas. En este caso estamos hablando como ejemplo clásico las úlceras por decúbito en pacientes que están mucho tiempo en reposo, pacientes que de repente tienen incontinencias tanto urinarias o fecales y que de repente están bajo sedación o están, por ejemplo, en cama por alguna afección de un ACV, por ejemplo, que les impide movilizarse de forma independiente y voluntaria, pues forman este tipo de heridas, ¿no? Y cuando el paciente está sin curaciones o sin realizar un buen procedimiento para reparar esta herida, es que se forma esta parte que ustedes ven de color amarillenta, que está sobre el tejido granular, es el tejido esfacelar. Y este tejido esfacelar, si no se lo retira y se lo mantiene, y especialmente se lo cura con apósitos secos, se vuelve en un tejido necrótico, lo que significa un tejido desvitalizado que lo que va a requerir va a ser otro tipo ya de curación, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, vemos heridas bastante profundas con gran pérdida de tejido granular subcutáneo que se tiene que regenerar con la ayuda de lo que es las curaciones y el uso de los apósitos, ¿no?
Una mala elección, por ejemplo, en el tipo de apósito o en el tipo de antiséptico que se va a utilizar en estas heridas, en vez de mejorar la evolución eh, esperada en relación a la reparación de tejido, más bien puede provocar efectos secundarios o complicaciones importantes en el paciente o llevarlo a una septicemia. Los propósitos claves de un apósito son, ¿cuáles son? Uno, ayudar a detener un sangrado. Específicamente esto cuando hay heridas punzantes, cortopunzantes, donde ha habido una lesión de vasos de mediano y gran calibre, donde la pérdida de sangre es bastante importante o hay un sangrado profuso, se va a utilizar un apósito seco para hacer presión y hemostasia sobre esta zona y más bien así acelerar el proceso de coagulación. Otro propósito es realizar una protección contra las infecciones. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los apósitos deben ser estériles y al ser estériles se vuelven en una basera protectora para evitar el ingreso de gérmenes o algún tipo de microorganismo o algún tipo de daño o material externo como daños mecánicos, como golpes o algún tipo de material como polvo que se encuentra en el ambiente y así evitar la contaminación de estas heridas, ¿no? Hasta realizar un buen proceso de curación y obviamente realizar la protección debida de este tipo de heridas. Otro propósito es absorber el exudado. ¿Qué exudado? Si ustedes recuerdan la úlcera en la gráfica, en la diapositiva anterior, el exudado es ese tejido amarillento, es ese exudado medio amarillo denso, o puede ser un exudado ceroso, o de repente secreciones ya infectadas, o de repente la formación de sangre con coágulos dentro de la herida, que al colocar este tipo de apósitos van a absorber, van a hacer que considerados estos cuerpos extraños puedan ser retirados de forma más rápida porque se adhieren a este tipo de apósitos y se puede realizar una limpieza más prolija de estas heridas. Otro propósito es aliviar el dolor, ya sea por un efecto analgésico, porque hay apósitos que, como les digo, están impregnados en medicamentos, en sustancias que pueden ser, en este caso, analgésicos, que van a provocar más bien la mitigación de ese dolor en la zona, o simplemente el hecho de colocar un apósito y realizar una presión uniforme en la zona afectada va a provocar que se disminuya el dolor, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en lesiones traumáticas, como por ejemplo, estamos hablando de algún tipo de lesión en el tobillo, una inestabilidad en esa zona que se necesita hacer una estabilidad con un vendaje, pero en este caso primero se van a colocar los apósitos que van a cubrir las zonas, específicamente las prominencias óseas, para dar estabilidad y evidentemente al dar estabilidad hay una protección y una disminución del dolor, ¿no? Hay otros propósitos, como por ejemplo en apósitos avanzados, donde ayudan a hacer la debridación de las heridas al hecho de provocar humedad. Es como que el tejido estaría interactuando con los medicamentos que tienen impregnados estos apósitos, donde hacen que el tejido, tanto esfacelar como el tejido necrótico, se vuelvan más blandos y se pueda retirar con mayor facilidad este tejido a través de la debridación. Y el otro es reducir el estrés psicológico, que quiere decir que al ocultar o al tapar una herida que puede ser demasiado profunda, deforme, con gran pérdida de tejido, pues hace que el paciente no lo vea y obviamente no esté ansioso, no se desespere y más bien vaya poco a poco curando esta herida y se presente una herida que ya sea menos traumática, digamos, para el paciente,
a la visión de esta herida, ¿no? Estamos hablando especialmente de aquellas heridas que provocan colgajos o gran pérdida de superficie de tejido. ¿Cómo elegimos el apósito? El apósito ideal, primero, tiene que tener estas características. Debe un apósito mantener un ambiente húmedo, fisiológico, que fomente el crecimiento del tejido de granulación, ¿no? Y actualmente los apósitos vienen prácticamente en este sentido, o se los coloca de forma que mantengan su humedad hasta la próxima curación, ¿no? Deben crear una barrera que aísle la lesión del medio ambiente y la proteja de la contaminación. Eso ya lo habíamos visto. Mantener un ambiente térmico fisiológico, es decir, el hecho de que estos apósitos estén recubiertos o sean como unas almohadillas y tengan una adhesión hacia la piel y además sobre esto se puedan colocar un vendaje, hacen que ese ambiente térmico sea prácticamente a una temperatura fisiológica, ¿no? Todo depende también, pero del apósito. Debe permitir el intercambio gaseoso de la herida con su entorno, es decir, debe dejar que circule libremente el oxígeno para también intervenir en la reparación del tejido. Debe permitir una adecuada circulación sanguínea, es decir, que estos apósitos no pueden ir a interferir en lo que es tanto la irrigación como el retorno venoso, para así favorecer la cicatrización de la herida. También debe facilitar la eliminación de secreciones y ser capaz de absorberlas. Y esto hay en muchos de los apósitos que actualmente se utilizan y cumplen estas dos funciones, ¿no? Ser adaptable, flexible y de fácil manipulación. Obviamente que si es una estructura con salientes óseas o está en una zona donde hay prominencias o hay flexuras, pues tiene que permitir el acomodo del apósito para que más bien se evite que el paciente esté incómodo o tome posiciones anómalas en relación a la colocación del apósito. Debe estar libre de contaminantes o tóxicos, es decir, si se va a utilizar un tipo de apósito que esté impregnado con algún medicamento, se tiene que valorar primero quién es el paciente, qué tipo de herida voy a tratar con esto. Tener un adhesivo que no lastime la piel, es decir, los apósitos generalmente, los últimos que han salido, ya vienen como que tienen un adhesivo que se pega a la piel y que cuanto más tiempo permanece y hace su efecto, automáticamente se va desprendiendo los bordes y su retiro es bastante fácil sin lastimar la piel circundante a la herida. Debe permitir su cambio sin provocar trauma o dolor. Y en este caso podemos hacer la diferencia con los apósitos secos, ¿no? Los apósitos secos que antes se utilizaban, se pegaban, se secaban dentro de lo que era la herida, y cuando uno retiraba y de repente no tenía los cuidados adecuados antes para remojar estos apósitos, retiraba todo el tejido nuevo que había crecido e incluso lastimaba la piel circundante. Entonces, la herida se volvía cada vez más crónica y no cerraba, ¿no? Y obviamente debe permitir controlar la evolución de la herida, es decir, deben ser casi transparentes que te puedan dar la facilidad de la evolución, tanto de la formación de secreciones como el desprendimiento de tejidos esfacelares y como la presencia de tejido granular. ¿En qué casos está indicado qué tipo de apósitos? Por ejemplo, si ustedes observan, cuando la piel está intacta, está sana y solamente hay una herida no muy expuesta y la piel alrededor de la herida no tiene ningún otro tipo de irritación, lo que se utiliza son los coloides, los hidrocoloides o apósitos de poliuretano que sí se van a fijar a la piel, pero no van a lastimar la piel. Se pueden utilizar pomadas de óxido de zinc
y también se puede utilizar algún tipo de basera, como algún ungüento, una loción alrededor de la herida para que justamente el apósito no lesione la piel circundante, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es importante tomar en cuenta no solo la herida, sino también cómo está la piel alrededor de esa herida para escoger el apósito. Cuando queremos que se promueva la granulación, es decir, que regenere el tejido de granulación y también se regenere el tejido epitelial, pues aquí 100% la curación la elección del apósito tiene que ser húmedo, ¿sí? Entonces van a ser gasas, mallas o impregnadas, por ejemplo, en algo que mantenga la humedad en la herida, como por ejemplo la silicona, o impregnadas en algunas pomadas como las gasas furacinadas, por ejemplo, o de repente utilizar hidrogeles que al colocar prácticamente en contacto con la piel ya vayan desprendiendo humedad y mantengan la humedad, ¿no? Entonces, fíjense que tanto los hidrocoloides, las mallas impregnadas, el colágeno, van a promover este tipo de curación húmeda y van a hacer que regenere estos tejidos. Ahora, cuando el tejido es un tejido duro, seco, un tejido desvitalizado, como por ejemplo el tejido necrótico, se necesita un tipo de apósito que además contenga enzimas como la colagenasa, por ejemplo. Puede ser también un hidrocoloide o hidrogel, ¿sí? Que mantenga bastante humedad y que a la vez pueda reblandecer ese tejido para su fácil retiro, ¿no? Hay hidrogeles que además de ser solo hidrogeles, además hay apósitos que desprenden una espuma que degradan este tejido que es bastante duro, rígido, un tejido muerto para su facilidad de retiro. Cuando la herida tiene mucho exudado, es decir, una secreción abundante que todo el tiempo los apósitos están mojados, se mancha hasta incluso la ropa del paciente y demás, se debe escoger entre apósitos que sean hidropoliméricos o hidrocelulares, como el FOAM, por ejemplo, ¿no? Es como una especie de esponja que cuando se coloca sobre la herida, esta esponja absorbe toda la secreción y evita que haya derramamientos o o se manche, por ejemplo, la zona donde están en contacto con esta herida, ¿no? O alginatos, porque los alginatos provocan esa sequedad de las secreciones y hace que se pueda retirar con mayor facilidad, o la hidrofibra de hidrocoloide, que igual tiene un gran poder de absorción. También tenemos heridas que tienen un olor bastante fétido, que son, por ejemplo, las heridas infectadas en caso de un Fournier, por ejemplo, o en heridas, por ejemplo, de pacientes oncológicos, donde el olor, la fetidez de estas heridas, de estas secreciones es tan intenso que son tan penetrantes que es importante escoger, además de que el apósito sea absorbente, tenga hidrocoloide, hagan que ese olor disminuya tanto para la comodidad del paciente como para la persona que va a realizar estos procedimientos, ¿no? Entonces, en ese caso están los apósitos que contienen carbón, ¿no? Entonces, para disminuir ese olor. En relación a las úlceras infectadas, estamos hablando no solamente de apósitos que van a mantener la humedad, sino apósitos impregnados en antibióticos o soluciones antisépticas, como por ejemplo la clorexidina o la povidona. También hay apósitos que tienen antibióticos como las sulfas, ¿no? Actualmente tenemos una gran gama de este tipo de apósitos que ya están directamente impregnadas con este tipo de materiales para ser utilizados de forma directa. Sin embargo,
Sin embargo, es importante que nosotros consideremos que la curación, la forma de curar antes de aplicar un apósito también va a ser sumamente importante, ¿no? Entonces, en este sentido es importante considerar la evaluación del exudado, ¿no? Entonces, evaluarle al paciente. ¿Cuál es la causa de esta herida del paciente? Porque no es lo mismo una herida provocada por un corte o una lesión por algún golpe o algún trauma que sea una herida con una patología de base, como por ejemplo los pacientes que tienen pie diabético, ¿no? O sea, no es lo mismo curar esas heridas. No todas las heridas se curan igual. Por eso siempre es importante saber cuál es la causa, qué ha provocado esa herida, qué patología de base tiene este paciente. Además, saber qué tipo de medicación está recibiendo este paciente, porque no solo el hecho de escoger un apósito o hacer la limpieza va a determinar la curación de esa herida, sino también el hecho de ver qué medicamentos recibe el paciente o qué tipo de medicamentos más aparte se puede utilizar. ¿Cuál va a ser la cooperación durante el tratamiento del paciente o de los familiares? Es decir, si yo escojo un tipo de apósito, tengo que ver que sea factible para que el paciente o la familia lo compre, lo adquiera, y en el caso que se lo tenga que curar de repente en domicilio, la familia lo pueda realizar, ¿no? O sea, que no sea de un manejo que de repente no es accesible. ¿Cuál es el estado nutricional del paciente? Aquí es importante esto, ¿por qué? Porque si un paciente está desnutrido, no tiene suplementos de vitaminas, tiene deficiencias, por más que utilices el apósito más caro, el más complejo, el que es de repente el mejor de los mejores, si no se compensa el estado nutricional del paciente, de nada sirve, ¿no? Otro aspecto importante es evaluar la región de la herida, ¿sí? Por ejemplo, si hay una herida, ver si hay una deficiencia venosa o de repente hay otro tipo de alteraciones cutáneas que están cerca de la herida o de repente hay algo que provoca que más bien la herida no se cure y más bien lo vuelva más grande o más profunda y tengo que ver su localización. No es lo mismo curar una herida a nivel del muslo, por ejemplo, o una herida a nivel sacra, o una herida a nivel de la articulación sacra coxofemoral, por ejemplo, o en el talón, ¿no? Entonces, ahí qué está afectando no solamente la posición, sino el roce, el apoyo, y cuando es una herida sacra, la posición, ahí se toma en cuenta, pero también la relación con las zonas que pueden ser altamente contaminadas y pueden hacer que esa herida se contamine, por ejemplo, las heces fecales o la orina si es un paciente que tiene incontinencia, etcétera. Como tres, tenemos que evaluar el apósito, ¿sí? Si realmente es efectivo, si realmente está cumpliendo con el objetivo por el cual se ha escogido y se está poniendo, o de repente ese apósito no debe ser retirado, por ejemplo, a las 24 horas, sino a las 72 horas, dependiendo de qué tipo de apósito es y qué efecto queremos que se logre en el paciente, ¿no? Luego se tiene que hacer una evaluación del exudado y el exudado puede hacerse la valoración directamente en la herida o de repente en la impregnación del apósito, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes retiran el apósito, tienen que valorar si hay algún tipo de exudado, qué color es, qué consistencia tiene y si hay algún tipo de olor, ¿no? Porque estas características les van a indicar si la evolución es buena de la herida y si el efecto del apósito, pues es el efecto deseado. Como quinto, es evaluar la base y el borde de la herida, es decir, si esa herida sigue profunda o está rellenando con tejido granular, el tamaño de la herida al inicio y cómo está yendo según los días que van pasando, si va disminuyendo de tamaño, tanto en diámetro como en profundidad, ¿no? ¿En qué etapa de cicatrización se encuentra? Generalmente las crónicas son las que más tardan y se quedan en el proceso de granulación porque esta no avanza.
Y para pasar a la etapa de epitelización, pues en vez de ser pocos días, puede durar hasta semanas o meses. Todo depende, como les digo, de las características y evaluación del paciente, ¿no? Luego ver si hay presencia de infección, si hay proceso inflamatorio en los bordes, en el tejido epitelial, o de repente esta herida ha formado una fístula, o de repente hay tejido que está invertido y que no permite la proliferación del tejido epitelial, ¿no? Entonces son estas valoraciones que ustedes tienen que realizar para decidir si seguir usando el apósito o cambiarlo. Luego, evaluar la piel, ¿no? La piel, pero es una piel no de la formación en la herida, sino perilesional, es decir, alrededor de la herida. Normalmente, cuando se curan las heridas y no se hace un buen manejo de los apósitos, se llega a provocar lesiones en la piel circundante a la herida. Se vuelve rojiza, puede tener puntos enrojecidos, el paciente refiere escozor, malestar, no tolera la colocación de los apósitos porque la secreción lo ha irritado y de repente se provocan microlesiones alrededor de la herida principal, ¿no? Entonces, ¿eso es por qué? Porque no se ha sabido utilizar de forma adecuada el apósito, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, se va a hacer el manejo y la elección de la herida y del apósito para estos pacientes, ¿sí? Otro esquema importante y bonito en relación a lo que es la forma de escoger el tipo de apósito por la cantidad o el tipo de exudado, es que cuando el exudado, por ejemplo, no es mucho, es muy leve o casi no hay exudado, pues los hidrogeles o también pueden escogerse los hidrocoloides. Cuando el exudado es en cantidad moderada, se escogen hidrocoloides y espumas para que hagan la absorción. Pero cuando el exudado ya es bastante alto o muy alto, se escogen entre las espumas y los alginatos, ¿no? Que van a ser los que van a ir a reabsorber este tipo de exudados. Ahora, habíamos dicho hace rato que hay propósitos para utilizar el apósito, ¿no? Y entre esos propósitos serán debridar, absorber, proteger o evitar más bien la infección. Y de acuerdo a estos propósitos, también hay una sugerencia de diferente, que ya lo habían, te guía por lo menos en lo que tú tendrías que más o menos considerar para hacer esta elección. Si quiero hacer la diseño genético, tendría que utilizar gasa tejida, pero esta tendría que estar impregnada con algún material. Esta gasa tejida, ¿no? Porque caso contrario, esta gasa tejida lo que va a provocar más bien, y si es seca, es mayor formación del tejido necrótico. Los hidrogeles hacen un debridamiento autolítico. ¿Esto por qué? Porque ablandan este tejido y automáticamente se van desprendiendo para hacer su retiro, ¿no? Igual el apósito transparente. En relación a los que queremos que más bien evitar la infección, por ejemplo, nunca se olviden que antes de utilizar este tipo de apósitos, primero hagan un cultivo o tomen una muestra de la secreción del paciente para saber qué tipo de germen es antes de utilizar cualquier apósito que tenga alguna sustancia antibiótica, ¿no? O usar algo tópico. Este tipo de heridas se deben curar cada 24 horas, especialmente hasta que disminuya el nivel del exudado o la presencia de glóbulos blancos por campo, ¿sí? En estos tipos de heridas se tienen que utilizar los hidrogeles, también los alginatos, porque obviamente producen bastante exudado cuando están en ese proceso de infección. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los apósitos según su complejidad? Pues hay tres tipos, tres grupos: los apósitos pasivos, los apósitos activos
y los apósitos mixtos, que es una combinación de ambos, ¿no? Los pasivos, generalmente solo su función es de protección, no tiene otra función. En ese sentido, ¿cuáles están en este grupo? Las gasas, los apósitos tradicionales que utilizamos, que es un algodón cubierto con una gasa, y también pueden ser las espumas, son pasivos, o sea, no tienen ninguna otra función más que solo proteger. En cambio, los activos no solamente protegen, sino también van a hacer o van a promover más bien la curación a través de lo que es la creación de un entorno húmedo. Por eso que todos estos que tienen impregnaciones con algún tipo de elementos o medicamentos, o los hidrocoloides, los hidrogeles, las espumas hidrofílicas, los alginatos, hacen que se promueva o la regeneración de los tejidos. Y los mixtos, pues a la vez dan protección y además brindan un ambiente húmedo, ¿no? También se dice que entre estos hay los apósitos interactivos, que además de crear un ambiente húmedo, también interactúan con los componentes de la superficie de la herida para mejorar la cicatrización, ¿no? Y de estos apósitos interactivos, no es por hacer propaganda, pero uno de los que saca y son muy buenos productos son los de INTI, ¿no? Que particularmente los he probado en un familiar y son muy buenos, efectivos, que te promueven la limpieza de la herida, retiran todo tejido esfacelar y empiezan a regenerar el tejido granular y empiezan a aumentar el tejido epitelial para hacer una cicatrización bastante adecuada de la herida. Entre los apósitos pasivos ya los hemos mencionado y hemos dicho cuáles son sus características. Y entre los tipos de apósitos, fíjense que estos que ven ustedes aquí en la imagen, lamentablemente en nuestro medio son demasiado usados, los apósitos pasivos, donde prácticamente a veces en vez de ayudar en la recuperación de la herida, hace que esta herida se mantenga igual o pase a ser crónica, ¿no? Y este tipo de apósitos generalmente se utiliza con sustancias antisépticas como la povidona, el alcohol iodado, puede utilizarse la clorexidina, o se puede impregnar con algún tipo de pomada y se pone sobre la herida, ¿no? Pero no es más recordarles que debajo de este apósito que es algodón con gasa, siempre va a venir un apósito primario que es solamente una gasa simple sobre la herida, ¿no? Eso lo han visto de repente ya ustedes en lo que son los procesos de curación o síntesis cuando se hace el cierre de una herida, por ejemplo. Son los más baratos, son los más económicos, son los más tradicionales y creo que, pero no son los mejores, ¿no? De repente son los que más retrasan el tiempo de cicatrización. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo se los utiliza en diferentes tipos de heridas, se los pega con una tela adhesiva, etcétera. Y en una cirugía laparoscópica, por ejemplo, observamos gasas primarias que están sobre las heridas, pequeñas incisiones que tiene el paciente, y se cubren con telas adhesivas que son un sello hermético para evitar la infección, ¿no? Son las gasas. Los apósitos interactivos son apósitos que son un poquito más complejos, pero son casi parte de lo que son los apósitos que van a ir a realizar un tratamiento avanzado de estas, porque como les había dicho, es una combinación, ¿no? Tanto de los apósitos secos como de los húmedos, solo que el costo es un poco alto, pero en relación a su uso y al tiempo de curación del paciente es pues súper efectiva. Generalmente las heridas curan bastante rápido, forman un buen tejido cicatrizal y bueno, el costo inversión realmente es efectivo, ¿no?
Aquí estamos viendo algunos apósitos transparentes, como por ejemplo los que ustedes ya, los que han pasado de repente por habilidad, se han visto los apósitos transparentes que se pueden utilizar directamente sobre la piel, o estos que tienen como una red que está impregnada en una sustancia que se puede utilizar sobre las heridas y promover su cicatrización y evitar la infección, ¿no? Estos apósitos transparentes te permiten identificar el proceso de evolución de la herida, te permite ver cómo están los bordes, qué tipo de exudado hay, y de repente si hay alguna formación de algún absceso, etcétera. Los apósitos de espuma, como ustedes pueden ver, son como unas esponjas bastante gruesas que se colocan sobre la herida, y por contacto con la secreción de la herida, estas van despidiendo un material que hace que se vuelvan un poco húmedas y van absorbiendo este tipo de secreciones para ayudar en la regeneración del tejido. Proporcionan aislamiento térmico y además son, por el tipo de material, permiten el intercambio de oxígeno o el ingreso de oxígeno hacia la herida, ¿no? Entonces, generalmente estos se utilizan, estas espumas, en úlceras que son bastante grandes, que están a nivel del sacro, que la van a proteger además de la contaminación de este tipo de materiales como las heces o la orina en esos pacientes que no se pueden movilizar, ¿no? En relación a la curación húmeda, si ustedes se fijan en esta pequeña gráfica, se hace una comparación, ¿no? Donde una herida prácticamente casi igual, donde se ha utilizado solo gasas secas y no ha sido una curación húmeda, prácticamente permanece casi igual la herida, no ha habido una evolución positiva, y sin embargo, donde se ha utilizado una curación húmeda con un hidrogel, por ejemplo, vemos cómo ha ayudado en la regeneración del tejido epitelial y prácticamente esta herida está casi sana, ¿no? Entonces, cuando se utiliza este ambiente húmedo, la fase inflamatoria es menos intensa y prolongada. Hay mayor proliferación y migración de queranocitos. Hay una diferenciación temprana de los queranocitos para restaurar la basera cutánea, es decir, que van a ir a formar mayor tejido epitelial en tiempo récord. Hay una proliferación mayor de fibroblastos. Hay mayor síntesis de colágeno. Prácticamente la cicatrización es un tejido no muy diferenciado del tejido natural. Y obviamente el cierre es mucho más rápido que en relación al uso de los apósitos secos, ¿no? Los apósitos bioactivos es una nueva tecnología. Prácticamente mantiene sí también la humedad en la herida y mantiene la oxigenación, ¿no? Lo que hace que la degeneración del tejido, tanto granular como epitelial, sea bastante pronto, rápido, y el proceso de cicatrización sea en menos tiempo, ¿no? Ahí están los hidrocoloides, el hidrogel y el alginato. Como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, en la forma en que se utiliza y cómo hace que este tejido que puede estar necrosado, necrótico, con tejido esfacelar bastante profundo y grande, hace que con la utilización de estos hidrogeles se desprendan estos bordes del tejido esfacelar y necrótico y puedan ser eliminados y retirados como un tapón más o menos, y permiten que nuevamente el tejido granular que está por debajo de este tejido necrótico pueda regenerar, llenar esta herida y formar este tipo de cicatrización. Un poco sí diferenciada de la piel natural, pero fíjense cómo promueven la regeneración del tejido, ¿no? Entonces, no es una curación dolorosa, es una curación bastante tolerable por los pacientes, y además la efectividad que se considera es bastante buenísima en relación al uso de los otros tipos de apósitos. Aquí están los hidrocoloides que ustedes pueden ver, son como gelatinas que, si bien hacen de conservar la humedad en la herida, también hacen como adherencia a la piel circundante, pero no lo lastiman, ¿no? Entonces,
permiten más bien que esta película se adhiera de una forma que no lesione la piel circundante y promueva la cicatrización. Los apósitos de alginato que se producen a través de sales de calcio y sodio, generalmente se obtienen estas sustancias de algas pardas, ¿no? De ahí es que viene su nombre de alginato, de las algas. En este caso tenemos dos tipos, las que contienen alginato de calcio al 100% y las que contienen una combinación de alginato de calcio con sodio. Generalmente una proporción de 80-20, ¿no? 80% de calcio y 20% de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a utilizar en heridas que tienen mucho exudado para absorber y disminuir ese tipo de exudado y promover más bien la cicatrización de la herida con la ayuda de esa humedad, ¿no? Estos alginatos son altamente permeables, por lo que digo así, permeables, por lo que cuando se utilizan no hay necesidad de vendar, de cubrir con otras gasas, porque a la vez de mantener un ambiente húmedo, tienen una superficie que evita que estas secreciones puedan salir al exterior, ¿no? Entonces las contiene. En ese sentido, es importante tomar en cuenta esto. Y los apósitos simples, que habíamos dicho que es la combinación de los dos anteriores, son bastante interesantes este tipo de apósitos porque a la vez sus niveles de permeabilidad son bastante altos y además hace que estos no solamente absorban, sino que también mantengan un ambiente húmedo y a la vez al desprender sus materiales en la parte interna que están en contacto con la herida, provocan la destrucción de cualquier tipo de exudado como tejido esfacelar o el tejido necrótico para que sean retirados de forma inmediata. En este caso también se puede decir que estos apósitos mixtos tienen muchos impregnados con antimicrobianos, es decir, con antibióticos, ¿no? O también pueden evitar que los olores de las heridas que están en un proceso de infección importante, como en el caso de las pseudomonas, por ejemplo, sean bastante limitados estos olores. Aquí pueden observar un apósito antimicrobiano, por ejemplo, que es uno de los que se utiliza mucho cuando se colocan catéteres centrales. Ustedes pueden observar que en la parte media hay un hidrogel que es a base de clorhexidina, que al poner en la zona de inserción del catéter hace que éste se mantenga más tiempo sin probabilidad de infección y obviamente hacen una cobertura bastante importante para ver la zona de incisión, para ver si hay formación de exudado o algún problema con el catéter, ¿no? Estos apósitos los tenemos en nuestro medio y existen de diferentes formas y tamaños. Y aquí, como les decía, los mixtos, los compuestos, los que se combinan tanto de la parte pasiva, activa e interactiva, hacen que este tipo de úlceras donde son bastante grandes, profundas, e incluso donde ya prácticamente hay una gran pérdida de tejido, haya una regeneración increíble y se pueda de repente formar un tejido cicatrizal en tiempo menor que al uso de los otros tipos de apósitos, ¿no? E incluso hacen aptas estas heridas para que puedan recibir una cirugía para hacer su cierre, vamos a decir, prácticamente de esto, ¿no? A través de lo que son las cirugías plásticas. Y aquí como resumen vemos la elección de los materiales, ¿no? Características de las heridas, cuál es su necesidad, qué tipo de apósito voy a utilizar de acuerdo a la necesidad de estas heridas. Y si ustedes observan las heridas que nosotros tenemos, por ejemplo, bastante en nuestros hospitales, son estas heridas que tienen tejido necrótico, son bastante profundas, grandes, amplias. Las úlceras varicosas también es otro tipo de herida que es bastante
frecuente realizar la curación, donde ustedes van a poder escoger, y si se fijan en la mayoría, la propuesta de tratamiento son a base de apósitos húmedos, ¿no? De hidrocoloides, coloides, o de estos apósitos que tienen alguna impregnación de alguna pomada, ¿no? Prácticamente la curación seca ha pasado a la historia, ya no es parte de lo que es recomendado actualmente, pero sin embargo en nuestras instituciones todavía las tenemos. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Hasta aquí sería nuestro tema del día de hoy. Y el día de mañana estaríamos hablando de lo que son los vendajes. ¿Ya han dormido? No lo... Tenía que ser del segundo, pero como creo que se equivocaron en fechas porque que pensaban que les iban a tomar el anterior viernes, voy a preguntar al doctor. De todas formas, pienso yo que no debería entrar, ¿no? Aunque me han dicho que es hasta el último tema que entra. Sí, se equivocaron en fechas, pues se equivocaron y luego modificaron porque es este bien, pensaban que era el anterior viernes su examen. ¿Qué quieren ustedes? ¿Saber qué regalo quieren? ¿Que no entre o que entre? Está fácil. Que no entre. Sí, ¿Qué dices, Rosimay? para el segundo parcial. Ok, voy a decirles que para el segundo parcial. Está ¿Está bien, bien? gracias, doctorita. Ok, chicos, que descansen. Nos vemos mañana. Si no llego mañana, por favor, una llamada para darme la alerta, ¿ok? Vendajes no es largo, es bastante sencillo. Lo he hecho de la forma más simple para que ustedes puedan tener la herramienta teórica y poder realizar sus vendajes, ¿ok? Está Gracias. bien, Lisa, gracias. Gracias, Chao, Lisa. chicos, Bueno, que descansen. Chao, chao. hasta luego.